Buenas, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Quiero confirmar si me escuchan bien. Listo, perfecto. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. ¿Qué es violencia de género? La La Universidad del Rosario, comprometida con promover espacios libres de violencias basadas en género y discriminaciones, ha trabajado desde hace varios años en la generación de acciones para contrarrestar estos hechos. En 2016 se creó una ruta para alertar la institución sobre situaciones de violencias. Esta ruta operó en la universidad por cerca de 2 años, dejando grandes aprendizajes y evidenciando la necesidad de ampliar la comprensión de estas situaciones. Entre 2019 y 2020 se comenzó la construcción de un protocolo institucional en el que, además de fortalecer la ruta de atención, se incorporó un enfoque de género y una mirada interseccional a todo el proceso, incluyendo lineamientos especiales para la prevención y la sanción de este tipo de casos.
Para la creación del protocolo se realizó un diagnóstico de la situación y se conformó una mesa técnica multidisciplinar integrada por actores claves en la universidad y expertos internos y externos en el tema. Los resultados de la construcción del protocolo fueron validados con integrantes de la comunidad universitaria, estudiantes, docentes y personal administrativo, y estuvo abierto a toda la comunidad para recibir comentarios y propuestas. Para la implementación de este protocolo y para hacer seguimiento a los avances y retos que implica, hemos vinculado a personas expertas en las temáticas de género e inclusión social. La Universidad del Rosario asume la responsabilidad de transformarse, comprometiéndose a sancionar cualquier hecho de violencia basada en género y discriminación, e invitando a todas las personas que hacen parte de su comunidad a cuestionar estereotipos y prejuicios, a cambiar formas de relacionarse, a deconstruirse para construir el mundo mejor posible, donde todas las personas puedan ser ellas mismas sin vergüenza, disfrutar de cada espacio sin miedo y forjar sus sueños sin límites. ¿Conoces una situación de violencia basada en género o discriminación en la Universidad del Rosario? ¿O has vivido alguna de estas situaciones? Escribe al 322-248-5756 o al correo atención.violencias@urrosario.edu.co. Comunicándote a estas líneas tendrás, primero, atención profesional de un equipo que te comprende, orienta, recepciona y acompaña, en tu caso, el equipo Cora. Segundo, recibirás atención integral, asesoría psicológica, acompañamiento jurídico, acompañamiento académico. Tercero, solo si la persona que es acusada integra la universidad y si la persona que reporta lo desea, se puede comenzar una acción al interior de la universidad que atienda los hechos de violencia y discriminación, en la que se puede abrir un proceso de responsabilidad sobre los hechos o solicitar un espacio con enfoque restaurativo que puede ser paralelo o alternativo al proceso disciplinar. ¿Qué es el proceso de responsabilidad sobre los hechos? Es el proceso mediante el cual el Comité de Resolución a Casos de Violencias Basadas en Género y Discriminación, instancia creada de manera especial para abordar y sancionar este tipo de hechos, toma una decisión sobre el caso. ¿Y qué es el espacio con enfoque restaurativo? Es un proceso opcional y voluntario por parte de las personas involucradas, que está encaminado a atender las necesidades de quienes han sido afectados por hechos. Cambia la historia. Cuéntanos tu historia. Comunícate con el equipo profesional que te comprende, orienta, recepciona y acompaña en tu caso. El equipo Cora, 322-248-5756. Bueno, en ese video que acabamos de ver es el protocolo institucional de una universidad de cómo se le da la atención a violencias basadas en género. Como ven, todas las instituciones educativas también tienen una responsabilidad y para ello siempre establecen unos protocolos con el objetivo de dar, digamos, diligencia a esta problemática, analizar el caso y en caso pues de ellos también habría un tipo de sanción. Bueno, vamos a continuar con la clase del día de ayer, el día sábado, y aquí vamos a iniciar con, bueno, estábamos hablando de, sí, el protocolo de la Universidad del Rosario, pero cada universidad y cada institución tiene un tipo de protocolo educativo en el cual pues da manejo a, a esta situación de violencia de género, ya que esto también se puede dar y digamos que la institución se puede dar dentro de la institución. Todas las universidades tienen que tener un protocolo de salud en el cual también ellos tienen sanciones y también digamos que es una institución que también pues si se llega a presentar un caso de violencia de género, ellos tienen que dar acciones oportunas a esta situación. Por eso se acuerdan que cuando estábamos empezando la clase pasada, yo les mostré que las universidades, los colegios, también digamos que tienen algún tipo de protocolos para seguir y para abordar este tipo de casos.
digamos que esto no es nuevo, ¿no? Esto ya viene trabajándose y a nivel institucional por ley, las instituciones educativas pues tienen la labor de dar, digamos, cumplimiento a los derechos y que esos derechos pues dentro del sector educativo pues se mantengan, se restablezcan. Bueno, entonces cuando estábamos hablando en la clase pasada, hablábamos un ejemplo, un caso de Perú, en el cual hablábamos que ellos también pues dan un tipo de situaciones de emergencia a las mujeres, apoyo integral a la violencia doméstica, siempre debe ser pues un espacio, digamos, físico para una atención adecuada. Es importante también que se hagan todos los procesos de atención hacia la víctima, ya sea la evaluación psicológica, las medidas de protección, el informe social. Y pues digamos que este tipo de apoyo a estos programas pues también digamos pues pueden ser esenciales para las mujeres y para las niñas que sufren de violencia. Esto es en Perú. Buenas noches. Y es importante que también sepamos que, bueno, las violencias que son cometidas, ya hablamos ya del tema de feminicidio, que ya es un caso en el cual pues ya también tiene que ver mucho digamos, el orden público, también depende también de las autoridades, del apoyo social, y pues digamos que en caso de feminicidio, violencia sexual y todos estos actos pues van en contra de la salud, la integridad, la dignidad y la protección que le tienen que dar pues a las mujeres o a las personas en general que esté viviendo una situación de violencia de género. Y que digamos que todos los sistemas, no sea, no solamente en Colombia, sino en Perú, en Panamá, en cualquier parte, tienen que garantizar una justicia, digamos, a estos delitos sexuales, tienen que garantizar que el sistema sea integrado, sea cooperativo y pues que dé respuesta a esta situación. Me alegra mucho que les haya gustado, les esté gustando pues el diplomado. Entonces, como les decía, según el protocolo de la Organización Panamericana de la Salud, pues ellos hablan del ánima, ¿cierto? Que es cómo se le debe brindar la atención a estas víctimas. Entonces, aquí hablábamos que primero, pues, como habíamos hablado, tiene que ver mucho con la escucha y hablamos aquí de la empatía que se le da a esa mujer en el momento, pues, que llega. N, nos referimos a no juzgar, digamos, a comprender lo que la persona le dice, creerle y también, digamos, que no culparla bajo ninguna situación de la situación que está viviendo o de lo sucedido. La I, hablamos de informar sobre las necesidades y las preocupaciones y aquí hablamos de todo lo que tiene que ver con evaluar o responder todas las necesidades o preocupaciones que tiene esa persona, emocionales, físicas, sociales, prácticas. Digamos que informarla sobre todas las necesidades. Y la M, hablábamos de mejorar la seguridad y aquí hablamos de cómo se debe analizar con esa persona un plan en el cual pues se proteja a sí misma y pues en caso de que ocurran o se repitan estos episodios de violencia. Y la A, que es apoyar, es como brindarle también esa información y todos los servicios digamos, que le generan un respaldo social si lo requiere. Cuando hablamos de apoyo de primera línea, esto es, yo creo que va a ser como de las cosas más importantes que vamos a hablar y es el apoyo de primera línea, porque es ese apoyo que dan los servidores de la salud a esa víctima. Y digamos que a través del apoyo de la primera línea de ánima, que es donde entendemos también las necesidades emocionales y prácticas, es importante también determinar primero cuáles son las necesidades que llega esa mujer, o sea, cuáles son las necesidades que tiene y las preocupaciones. Si le preocupa la seguridad, si de pronto necesita algún tipo de apoyo económico, algún tipo de apoyo de la salud, ¿cierto? Es importante escucharla y validar sus preocupaciones y sus experiencias. Aquí hablamos que es importante escucharla, en ningún momento hacerla sentir como que de pronto usted no le cree o que de pronto usted le dice como, bueno, usted se lo buscó, ¿por qué continúa con él? O sea, en algún momento, o sea, es importante que en todo momento se validen sus preocupaciones y que nunca pues se llegue a desvalidar sus emociones o su experiencia. Es importante también ayudar a la persona a sentirse conectada con los demás, tranquila y con esperanza, porque es que ella va hacia donde usted para que usted le brinde, digamos, ese apoyo, esa cobertura, esperanza, esa forma de cómo salir pues de esa situación en la que está. Y digamos que eso es lo que se pretende con el apoyo en primera línea, que sí se den estos, digamos, estos protocolos de esta forma. También es importante que la persona pues se sienta que de alguna forma pueda ayudarse a sí misma y también puede pedir ayuda.
También es importante explorar todas las opciones que tiene, es decir, todas las opciones que tiene de seguridad, cuáles son todas las opciones que tiene para, digamos, evitar que esta situación siga ocurriendo. Es importante respetar sus deseos y aquí hablo de respetar los deseos si ella no quiere denunciar o respetar los deseos respecto a lo que ella le preocupa y le aqueja, ¿no? Recuerden que pues el apoyo de primera línea es un apoyo de servicio ya sea psicológico o médico, pero es importante siempre respetar en cualquier procedimiento pues el apoyo que uno le va a brindar a esa persona y si esa persona pues está dispuesta a recibir ese apoyo. También aquí hablamos de que también hay que también tener, brindarle a esa persona un respaldo social, físico y emocional, pues para que la persona pues se sienta que también estaba respaldada, protegida y pues emocional en caso de que requiera una atención en psicología de la salud. Y para mejorar su seguridad, pues todo lo que tiene que ver con ese apoyo de su seguridad, todos esos derechos, todo lo que tiene que ver con esas necesidades. Que es importante recordar pues que la mujer pues también tiene que mirar cómo cubre sus necesidades y también, digamos, también sus necesidades emocionales. Digamos que cuando usted fortalece esas necesidades emocionales, también esa persona puede tener ya digamos, objetivamente desarrollar esas necesidades que le hacen falta respecto a las otras situaciones, como puede ser la parte económica, como pueden ser otros factores. ¿Qué es lo que no se debe de hacer? Entonces aquí hablamos claramente que usted no puede resolverle los problemas a esa persona que llegue. Usted lo que tiene que tratar es de que esa persona, pues, digamos, identifique su problema y digamos que dentro de sus respuestas ella misma sepa cómo debe solucionar los problemas que tiene. Usted convencerla para que abandone la relación violenta, eso también no lo debe de hacer, porque digamos que es una decisión personal y usted pues no puede meterse en convencerla, simplemente de, digamos, mostrarle que está, digamos, en riesgo su salud, que se ha venido presentando estas situaciones, que eso va a continuar, pero finalmente la que toma la decisión de continuar o terminar la relación es la persona. Convencerla para que acude a otros servicios. Aquí hablamos de la policía, otros tribunales o otros, digamos, otros sectores, ya sean tribunales, pues tampoco, porque pues la persona es la que decide si quiere denunciar o no. Y la persona también decide cuáles son sus necesidades y cuáles son los servicios que requiere. Preguntarle por detalles que la obliguen a revivir momentos dolorosos tampoco debe evitar, digamos, revictimizar en cualquier momento a la víctima. Es decir, que ella le cuente, pues más o menos, y usted de esa respuesta va también infiriendo lo que está pasando. Permitirle que analice lo sucedido o los motivos, también es importante que esa persona pues analice qué ocurrió y cuáles son los motivos por los cuales se pudo estar presentando esa situación. También es importante que usted evite presionarla sobre sus sentimientos o sobre sus reacciones frente a la agresión. Digamos que cualquier tipo de presión que pueda hacer una persona que está en servicio de atención en la salud debe de evitarla. ¿Cuáles son los consejos prácticos para lograr una conversación beneficiosa con la mujer? Primero, pues obviamente buscar un espacio tranquilo, un espacio privado y digamos que asegurarse de que de pronto en ese lugar pues se vaya a establecer lo que tiene que ver con el motivo de consulta. A la mujer se le debe de garantizar siempre la confidencialidad y usted nunca debe mencionar esa charla pues a nadie que no necesite saberlo. Aquí hablamos de que pues esa notificación es obligatoria y pues es importante que se le comunique a la persona en caso de que usted vaya a informarle a alguien a quién y por qué razón lo va a comunicar. Por ejemplo, en otros países pueden dar esa información a las autoridades porque eso hace parte de la ley de allá, pero usted debe comunicarle a esa mujer o a esa víctima que usted lo va a hacer porque de acuerdo a a las leyes o usted recuerda que la ley tal me obliga por ser funcionario de la salud revelar esta información a las autoridades, ¿cierto? Usted tiene que, digamos, siempre recordarle a la persona pues todas las acciones que va a hacer que tengan que ver con su confidencialidad. Esto es súper importante que lo tengan claro. Así les toque comunicarla, pues explicar las razones por las cuales usted va a violar la confidencialidad y en caso tal, pues obviamente evitar no involucrar a nadie que no requiera esa información. O sea, la privacidad siempre es su derecho de víctima.
Y también es un derecho que usted debe respetar como prestador de salud. Anímela que hable y muéstrele que está escuchando con atención, eso es súper importante. Animarla a que hable, que se genere esa empatía, escucharla para ver usted también cómo le puede dar esa información para, digamos, manejar su caso. Entonces es importante que cuando usted la está escuchando, pues también digamos que pueda también darle la información que requiere para la atención que necesita. Es importante que también usted la aliente a seguir hablando si quiere, pero no forzarla, o sea, quiere contarme algo más, o sea, hay otra cosa que de pronto no me haya mencionado, o sea, pero nunca forzándola a hacerlo. Y también es importante pues respetar los silencios, si la persona llora, pues dele tiempo a responder y también respete siempre la voluntad de la mujer. Miren que ese tema de la atención primaria del respeto es súper importante. Cuando hablábamos de atención al escuchar, aquí hablamos de que es importante ser consciente de los sentimientos que hay detrás de todo lo que la persona dice. Es importante también prestar atención a lo que la persona le dice, a lo que la persona calla. Es muy importante también tener todos esos elementos de la comunicación no verbal, es decir, lo que la persona le puede decir a usted con sus gestos, con su comportamiento. También es importante mirar las expresiones faciales que tiene la persona, el contacto visual, los gestos, todo eso es importante pues que la persona pues de alguna forma pues también tenga un análisis de toda la parte de los gestos o de cómo cuando le está hablando sobre lo que le pasó, la situación que está viviendo, es importante que usted haga un análisis también de la evaluación física. Es importante también permanecer al mismo nivel de la persona, es decir, si la persona está sentada, pues usted se está sentado, si la persona está de pie, pues lo importante es que estén al mismo nivel, pues para que la persona vea que hay interés, que hay un respaldo, que hay una atención y que digamos es importante también que la persona no se sienta invadida, o sea, que tenga un espacio adecuado, que no se sienta que usted la tiene, digamos, toda la atención puesta sobre ella y le invade su espacio. Recuerden que una persona que es víctima de violencia de género, pues también requiere como su espacio, su momento. Si usted se va a acercar a esa persona, pues tiene que tratar de que sea gradual y pues siempre es obviamente tratando de que poco a poco la persona también le vaya brindando a usted las señales de que pueda acercarse a ella. Pero siempre mantener pues un espacio adecuado para escuchar el relato, para hacer una evaluación física de sus gestos, de su cara, de sus facciones, de todo lo que me puede comunicar en la comunicación no verbal. Y también pues es importante pues que a través de la empatía comprendamos también lo que siente la persona. La empatía no es, digamos, desmitificar lo que siente, sino a entender lo que le está pasando a la persona, ponernos en el zapato de esa persona, es decir, eh, ponernos en su situación y tratar de entender qué es lo que la persona me está diciendo. Empatía no es disminuir lo que la persona siente o decirle, he visto casos peores, eso no es ser empático. Ser empático es simplemente ponerte en el lugar de la persona y brindarle el apoyo que requiere para su situación. Hasta aquí estamos claros. Vale, perfecto. Como pueden ver aquí pues en estas diapositivas he tratado como que sean un poco más gráficas porque pues tienen que ver mucho con todo el protocolo de la línea ánima. Entonces, ¿qué debes de hacer y qué no para escuchar de forma asertiva? Pues aquí hablamos que es importante permitirle a esa persona los momentos de silencio, darle tiempo a pensar. Es importante también a la persona, digamos, mantener siempre pues la concentración, digamos, en lo que la persona le está diciendo o lo que le está refiriendo. Es importante también reconocer lo que la persona desea. Aquí hablamos también de, digamos, de cómo usted le puede ofrecer ese apoyo, reconocer lo que la persona desea y respetar su voluntad. ¿Qué no debe hacer? Pues no debe tratar de nunca de hablar por esa persona o digamos, decir algo que la persona pues no ha dicho.
Debe siempre como que tratar de esperar y darle tiempo pues que la persona misma dé respuesta de lo que le está pasando. Nunca, importante, pues no le cuente historia de otra persona si va a hablar esa persona ya de sus problemas, es decir, no le cuente la historia suya, no le cuente la historia de otra persona, aunque sean parecidas, es importante que no entre en esos detalles porque pues acá estamos intentando es entender la historia del maltrato de esa persona. Reconozca también, digamos, que es importante no hacer, pues es importante no pensar ni actuar como si usted tuviera que resolver los problemas en lugar de ellos, ¿no? Es importante que la persona es la que tiene que dar respuesta a sus problemas o a sus soluciones y cuáles son las que a ella le interesan o digamos que de alguna forma pues quiere solucionar. Es importante escuchar también con los ojos, es decir, prestar atención a todo lo que usted está viendo, movimientos corporales, gestos, digamos, gesticulación, tono de voz. En los oídos, pues también es importante pues hacer caso verdadero pues a las preocupaciones, que es lo que la persona le dice, y por eso hablamos que es importante escuchar. Y en el corazón es tratar siempre a la persona con consideración y respeto, porque es una situación difícil, no es una situación fácil, no es una situación que todo el mundo sale de ahí, sino son situaciones en las cuales se perpetúan por mucho tiempo y pues hace que la persona, digamos, se sienta que no es tratada o no tiene como esa apatía emocional a veces de parte de los prestadores de salud. Entonces siempre es importante que usted también se muestre sensible a la situación y respete lo que la persona le dice. Cuando hablamos de no juzgar y validar, pues aquí hablamos de qué cosas son importantes que usted puede decir. Es decir, usted puede decir, no es su culpa, usted no es la culpable, está bien hablar, podemos ayudarla. Solamente diga usted que la puede ayudar si realmente usted tiene conocimiento de que le puede brindar ese apoyo de ayuda, ¿no? Si no, es mejor que evite decir eso. Digamos, es importante que usted también le haga claridad de que lo sucedido no tiene ninguna justificación frente a eso, es decir, que no hay ninguna justificación para que la persona pues haya sido violentada, maltratada, o sea, nada justifica esas acciones. Y esto, digamos, es súper importante porque a veces no queda claro y a veces la persona tiende a justificar lo que le está pasando porque de pronto no fue buena esposa, porque de pronto contestó mal y la persona pues también se puede sentir culpable y por eso también pues tiene como ese pensamiento disociativo sobre el juicio de la realidad, es decir, si no tiene claridad sobre si eso se justifica o no ese comportamiento. Ninguna pareja merece que la trate mal, es verdad. Ninguna pareja merece pues que alguien viva una situación de maltrato, que la persona pues no está sola. Es importante también entender que hay otras mujeres que han sufrido ese problema. Entonces digamos que es importante que también usted le diga a la persona que nada de lo que ella haga va a justificar un maltrato. Si fue infiel, si tuvo una situación de pronto que no le tuvo la comida caliente al esposo, que la comida era en mal estado, nada justifica la violencia. Y es importante pues que usted también se lo diga, ¿no? También es importante que usted le diga a la persona que no está sola, porque muchas mujeres que han vivido estas situaciones creen que están solas, que no tienen derechos, y pues eso hace que callen o que no busquen el apoyo psicológico o el apoyo social o jurídico. También es importante que usted le diga a la persona que de pronto su vida o su salud vale mucho y que todas las personas tienen derecho a sentirse a salvo y en casa. Eh, Usted también le puede decir a la persona que si su vida, su salud y usted valen mucho, que todas las personas pues tienen derecho a sentirse bien, a sentirse seguras, a sentirse a salvo. Y también usted le puede decir como que le preocupa que algo afecte su salud. Y esta sería la forma como usted también puede de pronto ir acercándose a ese caso y también como de pronto tratar de entender qué es lo que le está pasando. Cuando hablábamos de otra guía práctica, pues acá también analizamos que digamos que es importante que a la mujer pues se le haga frente a los sentimientos negativos, es decir, si hay un sentimiento de desesperanza, es posible que usted también pues dé alguna respuesta como por ejemplo, muchas mujeres logran mejorar su situación con el paso del tiempo, probablemente verá que hay esperanza, ¿no?
si la persona en algún momento le dice que ya no siente que no vale la pena vivir, o siente que esa situación no tiene mejoría, que siempre, que digamos que ha perdido la esperanza porque las cosas mejoren, es importante que usted también le haga como esa, entender que de pronto en ese momento pues no le está viendo la solución, pero que de pronto en un futuro pues puede que sí haya esperanza y sí vea que hay posibilidad de buscar soluciones. Si hay desesperación, pues es importante que usted también enfoque todas las fortalezas de la mujer y cómo también ha sido capaz de resolver una situación peligrosa o difícil en el pasado. Es decir, a veces la persona cuando está en una situación o tiene sentimientos de desesperación, que siente que no hay salida, que siente que es difícil buscar soluciones, es importante que usted también digamos, le señale que ella ha vivido otras situaciones en las cuales pues ha necesitado tener fortaleza y pues ha logrado buscar y resolver todas esas situaciones por peligrosas o difíciles que ha tenido. Entonces, digamos que esto también ayuda a que la persona pues también entienda que tiene fortalezas y pues que digamos ha salido de esas situaciones parecidas o similares. También es importante cuando la persona a usted le manifiesta que tiene, digamos, algún tipo de impotencia o que siente que perdió el control de la situación, pues que usted le haga claridad de que tiene opciones y que puede elegir también cuáles son las opciones que tiene para actuar, ¿no? En cuanto a los recuerdos involuntarios o las vivencias traumáticas, aquí hablamos que es importante pues explicarle que los recuerdos pues son habituales, que obviamente se van haciendo con el tiempo menos frecuentes y que también pues digamos van a ir desapareciendo con el tiempo y con el apoyo adecuado. Sí, claro, este es un protocolo. Este es el protocolo del ánima, de atención. Y todo eso se lo voy a incluir dentro del material para que lo tengan claro, para que lo tengan, para que lo utilicen. Vale, con gusto. También es importante, digamos que si la persona en algún momento puede encontrarse en negación y es como que a veces la persona no es capaz de aceptar lo que le está pasando, lo que está viviendo, porque les digo que en muchos casos de violencia de género, violencia de pareja, la persona no puede creer que esté viviendo eso. Digamos que hay muchas personas que dicen, yo no puedo creer que esto me esté pasando a mí. Es importante que usted también, digamos, tome estos sentimientos o esta percepción con seriedad y usted le diga, bueno, usted está aquí porque usted necesita una ayuda. Igual en algún momento, pues si cree que puede buscar esa ayuda más adelante, pues siempre va a tener acceso a esa ayuda. Porque a veces la persona pues no, digamos que realmente no se encuentra segura de las acciones que va a tomar o que va a hacer. Solamente quieren como el apoyo psicológico o médico, pero digamos que se encuentran negativas sobre su actuar. No, es que los materiales se los voy subiendo a medida que vayamos terminando los módulos. Bueno, en cuanto a la culpa y autorreproche, usted también, digamos, puede brindar estas respuestas como usted no tiene la culpa de lo que sucedió, usted no es la responsable del comportamiento de su pareja. ¿Por qué? Porque muchas de estas personas se sienten que tienen la culpa de las actuar de su pareja o que tienen la responsabilidad de que él actúa así a causa de ellas. Entonces es importante que usted también le diga que nada justifica el comportamiento de la pareja, nada justifica la violencia y que todas las mujeres y todas las personas pues tienen derecho a tener una vida libre de violencia independientemente de la situación, independientemente de la persona.
Bueno, ¿cómo ayudar a las mujeres a hacer frente a los sentimientos negativos? Es importante que hay personas o hay mujeres que pueden llegar con un adormecimiento emocional, o sea, pueden sentir como que sienten como una disminución de la intensidad de su expresividad emocional, porque estas son situaciones en las cuales se presenta un hecho traumático. ¿Cuáles serían las posibles respuestas que usted puede tener frente a estas situaciones? Es importante que usted le haga entender a esa persona que su reacción habitual, pues, que es una reacción habitual ante situaciones difíciles y que sin embargo, pues, va a volver a tener sentimientos, emociones, pero todo a su debido tiempo, porque a veces el trauma, el choque emocional, pues también puede hacer que la persona, digamos, se sienta como en el limbo, sin emociones, también con situaciones o pensamientos de desesperanza debido al maltrato. Pueden presentarse situaciones de cambios del estado de ánimo y aquí hablamos que es muy importante que usted también le explique que es habitual y que poco a poco va a ir mejorando pues ese proceso curativo, ese proceso de sanación respecto a la situación o el hecho traumático. En cuanto a la rabia contra el agresor, aquí hablamos de la importancia que es reconocer un sentimiento, es decir, validándolo. eh, digamos que la persona a veces pues puede sentir rabia por haber vivido una situación de agresión y es importante que usted también pues le dé validez a los motivos por los cuales esa persona pues se siente así, porque pues de una u otra forma digamos que fue víctima de maltrato, violencia y esto pues es normal que tenga esos sentimientos frente a esa persona. Ansiedad también, porque hablamos que, digamos, es común sentirse así. Sin embargo, pues es importante que usted haga claridad sobre podemos hablar para disminuir la ansiedad, es decir, es importante que usted le dé claridad que es normal sentirse preocupado, ansioso, preocupado, pero que digamos que hay manejos que se le puede dar para mejorar o disminuir la ansiedad. Sentimientos de impotencia o desamparo, aquí hablamos como serían las posibles respuestas, o sea, la persona se puede sentir impotente frente a esas situaciones de violencia, se pueden sentir desamparada, desprotegida, pues es importante que usted le haga claridad sobre, por ejemplo, estamos aquí para apoyarte, estamos aquí para ayudarte, vamos a tratar, digamos, de brindarte todo el apoyo que necesitas. Hasta este momento está claro. ¿Tienen alguna pregunta? O sea, no es sanación interior. Es prudente hablarle de que hay formas o mecanismos de intervención que le pueden ayudar a, digamos, sanar las partes traumáticas, ¿no? O sea, que hay, digamos, recursos emocionales, de salud mental que le pueden ayudar a que esa persona pues encuentre, digamos, una manera digamos, sobrevivir al hecho del trauma y digamos que no volver a sentir como esos sentimientos en los cuales hay sufrimiento y hay dolor. ¿Qué enfoque psicoterapéutico recomiendo? El cognitivo-conductual, porque es el que más ha mostrado evidencia en tema digamos, de la terapia enfocada en trastornos de estrés postraumático, ansiedad, depresión, que son los más comunes. Bueno, en cuanto a informarse sobre las necesidades y las preocupaciones, aquí hablamos de que es importante que usted, digamos, escuche la historia de la mujer, preste atención a lo que esa persona le dice, sus necesidades, lo que le preocupa. Hay cosas que de pronto la persona no se lo dice explícitamente, pero se lo puede decir ya sea con palabras o con gestos. Y es importante que usted hable de las necesidades físicas o emocionales o de sus necesidades económicas. Es importante que usted también manifieste como esa preocupación frente a la integridad o también con lo que se refiere pues al apoyo social que necesita. Es importante que usted también logre emplear técnicas, como hablamos, para ayudarla a expresar las necesidades y asegurarse de que la persona pues ha entendido adecuadamente lo que usted le está explicando. Por ejemplo, una de las cosas que usted le puede decir es en el hecho de que usted quiera formular preguntas para invitarla a hablar,
Es, por ejemplo, ¿hay algo que le gustaría hablar? ¿Hay algún tema que a usted le gustaría comentarme? Usted puede hacer preguntas abiertas para que la persona hable en vez de que se limite, como cómo te hace sentir esta situación, pues para que la persona pues logre como expresar qué siente. Hay otras técnicas de comunicación que pueden ayudar y una de ellas pues es hablar o repetir o reformular lo que la mujer le dice. Es decir, me dijo que se siente frustrada. Hábleme un poquito más acerca de eso, con el fin pues de confirmar lo que si usted le está entendiendo bien y si la persona pues también pues le da como alguna respuesta que pueda ampliarla un poco más. Es importante que usted también refleje los sentimientos de la mujer y entonces aquí puede preguntarle usted cosas como por ejemplo, me parece que se siente enojada, parece que está muy afectada. Entonces es importante pues que usted también, digamos, de alguna forma pues le haga señalamientos de lo que usted está evidenciando o viendo en el momento. O tengo la percepción de que la veo molesta, cuénteme, ¿hay algo que le moleste, que la enoje? Digamos que esto también pues le podría ser muy útil en el caso para indagar un poquito más sobre sus sentimientos. Es importante que usted también profundice sobre algún tema, es decir, me puede contar algo sobre, sobre eso, me puede contar algo más o hay algo que me pueda contar o referir sobre esa situación. Es importante que usted también pida una aclaración si no comprende algo. Es decir, me lo puede explicar de nuevo, por favor. O sea, me puede explicar qué es lo que sucedió, me puede explicar cómo se siente. En caso de que, digamos, si usted a veces la persona no se ha dado a entender de alguna forma clara. Es importante que usted le ayude a identificar y a expresar lo que necesita y qué le preocupa. Hay algo que necesite, que le preocupe, hay algo que necesite, un lugar donde alojarse, de pronto tiene algún lugar o otra parte a donde ir. La veo preocupada por sus hijos, cuál cree que sea la mejor forma pues de hallar una solución. Y cuando usted resuma lo expresado por la mujer, es importante que usted también le haga entender como entiendo lo que usted me dice sobre esto y esto y esto, y que usted resuma de alguna forma pues todo lo que esa persona le está expresando. Algunas cosas que se deben de evitar, pues se deben de evitar, digamos, preguntas que sugieran una respuesta, como por ejemplo, me imagino que se sintió muy mal, ¿no? O sea, pues ya se sabe que se sintió muy mal y son preguntas que usted debe evitar. Preguntas como por qué o digamos todas esas preguntas que de pronto puedan aparecer frente a alguna circunstancia en particular. Y aquí hablábamos como por ejemplo, eh, me imagino que se sintió muy mal o por qué, ya pueden aparecer como preguntas acusadoras como por qué lo hizo o por qué no lo hizo o qué cree que pudo haber evitado. Digamos que esto pues no sirve de nada, no es útil. Cuando hablamos de lo que se debe hacer y qué no para escuchar, digamos, de forma activa, aquí hablamos qué se debe hacer, entonces digamos que es importante que en el momento de usted actuar tenga paciencia, se encuentre tranquilo. ¿Y qué no debe hacer? Pues obviamente no presionarla para que la persona le cuente su historia o para que la persona le diga lo que le está pasando. ¿Qué debe hacer? Pues indicarle que la está escuchando, que está sintiendo con la cabeza, que usted está pendiente de lo que le dice y que no debe hacer, pues obviamente no debe mirar el reloj, ni de pronto como demostrar de que de pronto se le hizo tarde o que de pronto no ha contestado el teléfono o que de pronto no mira la computadora o de pronto digamos que hay psicólogos que se mantienen tomando notas o copiando en la computadora y digamos que eso hay que evitarlo hacer porque pues la persona está abriéndose en frente a un hecho traumático. Y pues siempre le podemos dar ese tipo de manejo si queremos registrar algún tipo de información, pero pues digamos que es importante como que no sea en el momento que está la persona en atención. Hasta este momento me entienden. Bueno, ¿qué actitud debe adoptar? Aquí hablamos que es importante mostrarle que entiende cómo se siente ella. Es importante que usted deje que esa persona le cuente su historia a su ritmo. ¿Qué no debe de hacer? Usted no debe juzgar que la mujer ha hecho, ha dejado de hacer, ni cómo se siente, ni que use frases como no debería sentirse así, sientas afortunada de haber sobrevivido, sí, pobre, te entiendo, muy triste tu situación, o sea, evitar todo ese tipo de preguntas y de respuestas. Y también es importante que usted no haga, es decir, no la apresure a hablar. Aunque suene muy fácil, hay personas que se pueden tomar su tiempo y más si están viviendo una situación de trauma.
Es importante que usted no la apresure, si se quiere tomar su tiempo, pues se lo tome. Recuerden pues que es una situación que no es fácil emocionalmente de hablar, no es un tema fácil de hablar y que hay personas que se pueden tomar su tiempo. ¿Qué debe decir? Es importante que usted le dé la oportunidad de que la persona diga lo que desea, cómo puedo ayudarla, que la anime a seguir hablando si esa persona lo quiere, es decir, preguntándole cómo quiere contarme algo más. Y digamos, ¿qué no debe hacer? Pues no debe dar por sentado usted que sabe lo que sabe, mejor para ella. Y que de pronto no interrumpirla nunca en el momento que esa persona pues esté dando un relato para hacerle otro tipo de preguntas. Acá es importante pues que usted la deje hablar y digamos que ya después va haciendo las preguntas. En cuanto a mejorar la seguridad, pues acá hablamos que es importante que después de la agresión sexual, las mujeres que sufren algún tipo de agresión pues pueden conocer al agresor y es habitual que la agresión se produzca en la casa. Entonces, si la mujer conoce al agresor, es importante que usted evalúe con ella si es conveniente que vuelva a casa. Cómo evaluar el riesgo inmediato de violencia. Las mujeres saben cuándo corren peligro inmediato y tienen miedo a volver a casa. Si la mujer se encuentra preocupada por su integridad, pues es importante tomar la preocupación con mucha seriedad, como les decía. Ella conoce mejor la situación de violencia que vive y también es importante que quizás necesite ayuda para saber cuándo corre riesgo inmediato y pues hay preguntas específicas que se lo pueden decir en el momento de regresar al domicilio y son las siguientes. Sí, las diapositivas y el material se va a subir. Sí, señora, así es. Preguntas para evaluar el riesgo inmediato de violencia. Aquí hablamos que hay unas preguntas que nos pueden indicar si hay riesgo inmediato y es, por ejemplo, que si la persona pues de pronto le responde afirmativamente, por lo menos a tres de las tres preguntas corre un riesgo inmediato. Y es lo que hablábamos del violómetro o estas preguntas que de pronto nos pueden de pronto decir o determinar que hay un riesgo. Bueno, es importante que usted también le pregunte y digamos que si tres de estas preguntas son afirmativas, significa que sí hay algún tipo de riesgo inmediato de violencia. Y es decir, los maltratos físicos han sucedido con mayor frecuencia o han empeorado en los últimos 6 meses. Si a usted le dice que sí, pues es importante que lo tenga en cuenta. ¿Tu pareja ha utilizado alguna vez un arma o la ha amenazado con un arma? Si la persona le dice que sí, es importante que usted lo tenga en cuenta. ¿Tu pareja ha intentado estrangularla alguna vez? ¿Tu pareja sería capaz de matarla? ¿Su pareja le ha pegado alguna vez estando usted embarazada? ¿Tu pareja tiene celos violentos y constantes? Son las preguntas que usted puede hacer. Y para elaborar un plan de seguridad, pues aquí hablamos que es importante que las mujeres que no corren riesgo alto o inmediato de violencia puedan beneficiarse con un plan de seguridad y acá hablamos cuál es el lugar seguro a donde ir. Es decir, si usted tiene que salir de casa rápidamente, pues a dónde podría ir. Digamos que esta sería la forma como elaborar un plan de seguridad. ¿Qué hacer con los hijos? Y aquí hablamos, por ejemplo, ¿se iría sola o se llevaría a sus hijos? ¿Cierto? Para que la persona pues también tenga claro cómo, digamos, serían las acciones que tendría en el caso pues de irse del hogar. Transporte, ¿cómo llegaría hasta ahí? O sea, ¿cómo, no, yo me iría a la casa de mi tío, a la casa de mi papá, a mi abuelo, ¿cómo vas a llegar hasta ahí? Y qué llevarse, pues es importante también que la persona sepa que tiene que llevar el documento, llaves, dinero, ropa, otras cosas, y cuáles serían las cosas esenciales que requiere para llevar. También es importante que usted le haga entender a la persona que puede guardar todas esas cosas juntas en un lugar seguro o dejarlas con alguien por si acaso pues requiere, digamos, hacer ese plan de seguridad de una forma inmediata, sin tener que llegar al hogar para evitar que se exponga. En aspectos económicos es importante que usted le haga claridad sobre cuánto dinero tiene para irse, si lo tiene guardado en un lugar seguro, si puede disponer de él en caso de una urgencia o alguna emergencia.
persona de confianza en cuanto a la vecindad, pues aquí hablamos de todas esas personas que digamos que pueden, digamos, hablarle, digamos, como por ejemplo alguna vecina de su situación para que llame a la policía, para que acuda a ayuda. Y pues si oye algún tipo de violencia en casa, pues que esa vecina pues informe y llame a las autoridades. Apoyar, es importante pues también saber apoyar y es decir, cómo ayudar. Entonces digamos que hay preguntas en las cuales pues usted puede saber o indagar si esa persona pues si pudiéramos hacer algo ya mismo, ¿qué crees que es lo que te ayudaría? Ayúdele a ver qué opciones tiene y sopesarlas. Hable con ella sobre el respaldo social, es decir, puede hablar con algún familiar, con una amiga, otra persona de confianza, hay alguien que te pueda ayudar económicamente. Es importante que usted le brinde la línea telefónica de asistencia, los grupos de apoyo, los centros de crisis, la asistencia jurídica, los servicios de orientación de salud mental, los servicios de asistencia social y los servicios de psicología. Toda esta información, pues digamos que es el apoyo que usted le brinda frente a estos casos de violencia de género. Los líneas de teléfono, las líneas de asistencia jurídica, salud mental, asistencia social, psicología, cuáles son los centros como para ir en momentos de crisis o grupos de apoyo pues para asistir. Ahora vamos a hablar sobre un tema y es por qué no se le debe nunca sugerir a la persona qué hacer. Y es como les decía que muchas mujeres han sufrido un tipo de violencia y ellas solamente a veces requieren ser escuchadas o tener la oportunidad de contar su historia a una persona que le dé empatía y que le dé la confianza pues para poder hablar. Puede ser incluso más importante que para digamos, para estas personas, eh, puede ser, yo creo que lo más importante el hecho de hablarle a usted y de hacerse escuchar por usted que cualquier otro tipo de apoyo. Es importante que usted le muestre que es importante, que le ayuda a recuperar el control de su vida, que sus decisiones de su vida y de sus decisiones y también digamos que el sobreviviente pues también debe entender el alcance que se presenta frente a una situación y cuáles son las situaciones más informadas sobre la violencia. Es importante que se le brinde un asesoramiento y aquí hablamos de que sea intencionado y que puede también poner a las mujeres en riesgo también en mayor violencia. Entonces, cuando usted asesora, pues también entienda que aunque tenga unas buenas intenciones, pues también pueden poner en riesgo de violencia. Por eso hay muchas mujeres que no denuncian. Y por eso es importante que la misma persona sea quien toma la decisión. ¿Qué puedo hacer cuando tengo tan pocos recursos y tan poco tiempo? Pues el apoyo de la línea de ánima es importante, digamos que brinda una atención útil y también que no solamente pues necesita mucho tiempo y no requiere pues recursos adicionales, sino que también puede derivar a otros servicios estatales para mujeres que han sufrido violencia y que se les brinda el apoyo. Por ejemplo, hay refugios, hay digamos, hay situaciones en las cuales pues pueden tener como ese apoyo sin tener que gastar nada, nada de dinero. ¿Qué pasa si ella decide no informar a la policía? Es importante que digamos que si hay una ley del país que no requiere, digamos, que usted informe a la policía, respete la decisión de la mujer. Hágale saber sobre su derecho al acceso de la justicia y cuéntele sobre las opciones o ayúdele a hacer el informe o certificado médico por si ella cambia de opinión. Miren que digamos que eso depende de cada país. Y ustedes me decían, hay países acá donde el profesional pues puede derivar de una vez a la policía o denunciar, pero hay países donde no. Entonces es importante que usted también respete la decisión y que le brinde las opciones en las cuales qué puede hacer o cómo debe diligenciar el informe en caso de que cambie de opinión. Y si la ley requiere que usted le informe a la policía, pues es importante que le haga claridad para que la persona comprenda cuáles son los límites de la confidencialidad, como les decía hace un momento, que entienda que de pronto bajo esas situaciones o esas circunstancias, pues la confidencialidad no se mantiene. Hasta aquí todo está claro. Porque la vez pasada me estaban preguntando que en otros países era diferente el tema de informar o denunciar a la policía.
¿Qué pregunta tienen hasta el momento? Depende de la cultura, de la política, de las leyes. ¿Podría dar ejemplos de cómo indicar que es su opción denunciar? Pues explicarle que usted respeta los deseos de esa persona, pero que usted tiene algunos derechos, por ejemplo, tiene derecho a denunciar, hay derechos que la protegen, su salud, su integridad, pero que finalmente pues es una decisión que toma cada persona en el hecho de querer llevar esta denuncia a cabo frente a unas autoridades, ¿no? Indicarle cuáles son los derechos que tiene, los recursos de salud mental, de víctimas, de apoyo de su seguridad, para que ella tome la mejor decisión. Si ha habido agresión mutua, también sería violencia de género. Lo que pasa es que aunque la mujer también puede tener, digamos, algún tipo de agresión, no va a ser las lesiones que presenta la mujer hacia el hombre, no van a ser de la misma magnitud que las que presentan las mujeres en la violencia de género. Y que muchas veces, pues ellas también, digamos que tienen secuelas mayores físicas, compromisos físicos mucho más graves, y como hablamos de que en caso, por ejemplo, de la violencia de género, pues la mujer es la que queda en embarazo, la mujer es la que tiene, digamos, puede, digamos, tener situaciones de aborto o violencia económica, hijos en los cuales pues se evidencia que tiene mayor compromiso su salud física, emocional e incluso económica. Y cuando se presenta la violencia mutua, pues por lo general habría que analizar cómo han sido, digamos, los sucesos, pero siempre y cuando pues hay que tener en cuenta quién tiene como la mayor gravedad frente a los hechos ocurridos. Es decir, si la mujer presenta unas lesiones mucho más graves, golpes, secuelas traumáticas aún mayores que la que tiene el hombre. Como les decía, depende de la confidencialidad y del país. Usted, digamos, en el consentimiento, en la confidencialidad, usted a quién va a informar la gravedad de la agresión, pues usted va a informar a la parte médica para brindarle la atención que requiere. Y igual si la persona pues también acude al servicio médico, que es por lo general los primeros servicios que acuden, pues decirle que requiere pues un apoyo médico para que le hagan unas pruebas, para mirar que no tenga algún tipo de enfermedad de transmisión sexual, ¿cierto? Y la persona, pues digamos que ya en cuanto a informar a autoridades, pues no, porque es una persona adulta, ¿no? Y siempre se requiere consentimiento, aunque hay países donde sí lo hacen. Y en el caso de los menores es diferente porque el menor de edad, pues ya estamos hablando de que es vulnerable por el solo hecho de ser menor de edad y que, digamos, ahí sí puede, digamos, hacer la denuncia por el hecho de ser menor de edad. Se le brinda la protección al menor. Entonces, en caso de que usted vaya a informar a las autoridades, pues decirle los límites que tiene la confidencialidad de acuerdo a la ley. Por ejemplo, en este país, cuando usted llega a este servicio de atención, a mí me toca, digamos, informar a las autoridades sobre este caso, ¿ya? Y pues la persona pues ya sabe que si usted va a violar la confidencialidad y todo ese secreto profesional es porque la ley lo obliga a usted. Si no, pues obviamente informar que ella es la que toma la decisión de digamos, dar, digamos, esa información a las autoridades. En cuanto a promoción del ámbito laboral solo por el hecho de ser mujer, pues digamos que cualquier tipo de violencia de género se puede denunciar, ¿no?
Recuerden que hay muchos tipos de violencia, ya sea acoso, acoso sexual, abuso, acoso económico, chantajes. ¿Qué pasa si sospecho que hay violencia, pero la persona no lo reconoce? Aquí es importante que usted no intente obligar a la persona a revelar la información. Usted sospecha que esa persona pues puede estar equivocada o que de pronto es importante que usted entienda cómo debe ser la forma de pronto de contarle la situación para que la persona pues no se sienta afectada. También es importante que usted le ofrezca una atención, es decir, que ayude a que esa persona pues entienda los servicios que tiene disponibles y también en caso de que conozca pues algo o sus necesidades o que alguien la conozca, pues es importante que usted le brinde esa información. O sea, nunca es importante que la persona pues no se la obligue a reconocer lo que de pronto la persona si está equivocada o no, sino que de pronto esto podría pues atarla más, sino simplemente ofrecerle la atención y pues todo el apoyo disponible que tiene en caso de necesitar. Porque una sobreviviente de violencia siga en esa relación violenta. ¿Se acuerdan que estábamos hablando el otro día sobre esto? Y esto va para todas las personas que tienen dudas o que de pronto ven estos casos y dicen, ay, pero no entiendo si es maltratada, si es golpeada, está viendo esto, ¿por qué no se va de ahí? Entonces digamos que hay muchas situaciones, por eso es que siempre les decía que es importante no juzgar y no insistirle a la persona que se vaya, porque esas son decisiones que la persona toma por sí misma y las razones pues de no irse también dependen de muchas cosas, como hablamos, ingresos económicos, creer que los hijos deben criarse con un padre y también digamos el bienestar es menos importante que el que tienen. Cuando piensan que la violencia es normal en las relaciones, pues digamos que a veces normalizar estas relaciones violentas también hacen que la persona pues no se vaya de ahí. Tener miedo a una reacción extrema o violenta si esa persona pues se va. Hay personas que pues no se van de ahí porque sienten que digamos que si se van va a pasar algo mal o va a pasar algo grave. Es importante también, digamos, entender que, que a veces la persona puede tener problemas de autoestima baja y muchas veces esta autoestima se debe al maltrato, se debe a la relación, digamos, a la violencia psicológica. Y pues esto es lo que hace es que la persona pues digamos que acepte lo que le está pasando y que crea pues que no puede arreglársela sola, que no puede salir de esa situación, que no vale la pena intentar huir si pues siempre va a pasar lo mismo, ¿no? Entonces digamos que es importante por eso no juzgar a la persona porque cada situación de violencia es diferente. También es importante que usted entienda que si la persona siente que no tiene a dónde ir o no tiene nadie a quien recurrir para recibir apoyo, pues puede ser otra situación por la cual la persona pues sigue en esta relación violenta. A veces también, digamos, importante entender y no juzgar que hay personas que aún siguen sintiendo amor y piensan de alguna forma que esa persona va a cambiar y pues obviamente sabemos que no es así. También es importante pues saber si piensa que de alguna forma esa persona la necesita pues para estar juntos. Y también es importante pues que entendamos que muchas veces la persona tiene miedo a estar sola o tiene miedo a saber qué hacer y es precisamente por esos miedos que a veces sienten que no van a volver a tener otra relación de pareja. Y es importante que si la persona pues tiene miedo a ser abandonada, ya hablamos de la comunidad o de pronto por la pareja, pues es importante que digamos, entendamos a veces sin juzgar esos miedos al abandono.
Violencia contra la mujer y panorama mundial de la respuesta de salud. Pues ya que hablamos que hay una prevalencia que una de cada tres mujeres en todo el mundo ha vivido, sufrirá de violencia física, sexual, de pareja, violencia sexual, también fuera de la pareja. Ese índice cada vez aumenta más. Es importante analizar también la región, que en región de las Américas está un 29,8% de mujeres que viven situaciones o indican situaciones de violencia de pareja. En África un 36,6%. También digamos que si hay ingresos altos, pues también digamos que también se ve que hay una prevalencia de violencia ante la mujer. En las regiones, por ejemplo, Mediterráneo Oriental, 37,0%. En la región de Europa, 25,4%. En la región sudoriental también está un 37,7%. Y, y en la región, digamos, del Pacífico Occidental, un 24,6%. Entonces, miren que acá pues notamos que, que sí, digamos que, en todo el mundo hay una situación de violencia de la mujer, violencia sexual, violencia física, ya sea por la pareja o fuera de la pareja. Acá también tengo otra donde analizamos las consecuencias de la salud de las mujeres que son expuestas de violencia de pareja, pues miramos que la salud mental hay una probabilidad de padecer depresión 2 veces mayor en la mujer. También hay una probabilidad de padecer trastornos al consumo de alcohol casi 2 veces mayor. También hay una probabilidad de tener un bebé, digamos, con un peso bajo al nacer y es 16% mayor y eso, digamos, que afecta la salud sexual y reproductiva. Y también hay una probabilidad de contraer una infección, ya sea VIH, sífilis, clamidia, gonorrea, 1,5 veces mayor. En cuanto a la muerte y traumatismo, pues también sabemos que el 42% de las mujeres que han sufrido violencia física o violencia de la pareja han tenido traumas como consecuencia de esto, y pues muerte también. Y que el 38% de los asesinatos de las mujeres a nivel mundial son cometidos por sus parejas. Cuénteme, ¿qué piensan ustedes de estas estadísticas? Es demasiado y es demasiado que a nivel mundial pues se ve esta misma problemática, ¿no? Bueno, vamos a continuar. No, a nivel mundial. Esto incluso la OMS y la Organización Panamericana de la Salud siempre trata de hablar sobre estas situaciones para evitar que esto siga ocurriendo y siempre dar como esa explicación de por qué ocurre la violencia de pareja. Bueno, en esta hoja informativa también es otro protocolo. Es importante que entendamos varias situaciones por las cuales digamos, permanecen las personas en una relación de maltrato y hablamos de abandonar la relación de maltrato, también puede ser más complicado de lo que parece. Algunas personas, algunas mujeres permanecen en las relaciones de maltrato por muchas razones y dentro de esas están el miedo, lo que les decía, el miedo a que la mujer, digamos, no sepa qué va a pasar si deja la relación. ¿Por qué? Porque nunca lo ha intentado hacer. Creer que el maltrato es normal. Muchas veces la mujer no sabe, digamos, o no entiende que hay unas relaciones que pueden ser sanas y que pueden ser incapaces de ver una relación de maltrato. A veces no saben realmente si eso es de maltrato o no. Vergüenza, porque es posible también que la mujer le avergüence aceptar que ha sufrido maltrato y también piense que tiene la culpa de haberse metido en una situación así. Es importante que usted también preocuparle lo que
digamos, que pueda preocuparle lo que dirán sus familiares o amigos o vecinos. Entonces es importante pues, que usted entienda que en situaciones de maltrato a veces la persona se siente avergonzada por lo que dirá la gente, qué dirán la familia, los vecinos, los amigos. Y digamos que muchas veces se normaliza todo el tema de la violencia de la pareja. Y por eso pues la persona pues no hace nada frente al maltrato. Autoestima baja, aquí hablamos del maltrato verbal o físico que también puede ir de la mano y es digamos cuando se va degradando a la persona, se tiende a culpabilizarla, la mujer pues reiteradamente vive situaciones de maltrato, aquí hablamos de todo lo que es perpetrado, es decir, por alguien que supuestamente la ama, pues es fácil pues para ella que comience a creer que es culpable del maltrato. En cuanto a... Y entonces digamos que muchas veces esa autoestima baja porque la persona justifica todos esos comportamientos y pues justifica el maltrato, no toma acciones, se queda callada y digamos que pues eso también depende de la autoestima. Amor o esperanza porque las cosas cambien, pues aquí también hablamos de que de alguna u otra manera pues los agresores a veces son carismáticos, manipuladores, es posible que la mujer pues tenga la esperanza de que su pareja pues vuelva a ser una persona antes de que empezaran a vivir situaciones de violencia y digamos que pues puede tener como esa esperanza de que las cosas cambien o mejoren. Si hay hijos o hijas, pues también es importante entender que las mujeres a veces consideran el bien por sus hijos y sus hijas y digamos como preservar la familia a toda costa, preservar que pues esos hijos pues tengan la educación, tengan la salud y por encima pues de sus, digamos, de lo que están viviendo ellas emocionalmente. En cuanto a las razones culturales o religiosas, pues también sabemos que religiosamente, pues también de una u otra manera, pues no se ve bien si la mujer abandona la relación o si siente angustia debido a pensar ya sean las repercusiones por su acción o por, digamos, por ella o por la comunidad. Falta de dinero de recursos, también es importante pues entender que la mujer muchas veces depende económicamente del agresor y financieramente y digamos que eso hace que cubran las necesidades, como hablamos de la vivienda, todas las necesidades que son imposibles, que hacen que sea imposible dejar la relación. En cuanto a la discapacidad, pues analizamos que en muchas ocasiones la mujer también puede depender físicamente de la relación. Y el aislamiento también hablamos que muchas veces pues la mujer también puede sentir, digamos que no tiene ningún lugar a donde ir y que nadie pues le puede brindar ese apoyo. Entonces, la mujer pues se siente aislada. Exacto, el hombre, el violento es muy manipulador y digamos que le dice que las cosas van a cambiar, que eso no va a volver a ocurrir, pero pues obviamente estas situaciones no cambian y siguen ocurriendo. También es importante analizar cuáles son los obstáculos para buscar atención y que muchas veces se le pregunta a la persona por qué no busca ayuda y es porque a veces considera que la situación de violencia es normal y no grave. También pueden tener miedo a las consecuencias, amenazas o a vivir más situaciones de violencia. Muchas veces la vergüenza o el temor de ser culpada o de que no le crean, pues también obstaculiza que busque ese apoyo en la atención y miedo pues de llevar la vergüenza a la familia, temor a las dificultades económicas y a la manipulación. ¿Cuáles son también las razones más frecuentes para buscar ayuda? Pues digamos no poder resistir más, haber sido gravemente herida por la pareja, digamos que esto es casi que obligatorio cuando ya se ven que las lesiones son graves o que ya tienen repercusiones físicas en ellas ya muy graves. Y cuando también ven que la pareja la amenazó o llega un momento en que golpea también a sus hijos o a los hijas, y también si, digamos, los amigos o familias, pues la alentaron a que fuera, ¿no? A que fuera a pedir ayuda. Vergüenza, miedo, culpa, a veces también creen que es normal el maltrato, por los hijos también, falta de dinero.
por estar el hecho de estar aisladas. Y esta hoja formativa pues también es de la OEPS, yo se las voy a compartir, es todo un protocolo grande de la atención a las mujeres que han sufrido de violencia y hablamos de cómo debe ser la atención en cuanto a los prestadores de servicios de salud. Y acá hablamos que escuchar es un proceso interactivo y participativo. Es decir, que el oyente pues debe concentrar su atención en la persona con quien está hablando. El oyente debe intentar comprender o interpretar los mensajes no verbales y verbales. Y aquí hablamos que el oyente pues también se debe valer de técnicas verbales y no verbales para transmitir ese apoyo y comunicar que ha escuchado, comprendido el mensaje. Y también es importante que la escucha sea activa y es fundamental para la comunicación. Más que todo es cuando tienen también lesiones físicas de algún tipo de gravedad. Otro tipo de preguntas que pueden ser adecuadas para obtener información, aquí hablamos de las preguntas abiertas, que también pueden ser, digamos, de brindar un alcance y no limitar la indagación, que es, por ejemplo, qué dificultades ha tenido. Estas preguntas abiertas pueden darle información sobre digamos, los inconvenientes que tiene la persona. Es importante que usted haga una intervención de las preguntas abiertas y también de las respuestas para que sean concretas y cerradas. Entonces, cuando hablamos de preguntas concretas, pues hablamos cómo le fue en la consulta con el médico. Preguntas cerradas, ¿cuánto tiempo lleva teniendo problemas de sueño? Que la persona pues le tenga que decir, digamos, una respuesta numérica, ¿no? No solamente sí y no. ¿Qué debe evitarse en los siguientes tipos de preguntas, ya que generalmente aportan información insuficiente o inexacta? Pues es importante que las preguntas sugieren la respuesta, es decir, el oyente a la persona que habla debe dar una respuesta particular y aceptable. Aquí hablamos, por ejemplo, ¿está de acuerdo en recibir ayuda profesional y que es la única manera en que podrá comenzar a sentirse mejor? Hay preguntas que usted puede componer o arreglar y es, por ejemplo, ya decidió qué tipo de atención quiere y si desea, y si desea, pues, como, digamos, buscar esa ayuda, ¿no? Y si desea amamantar, porque hay mujeres que de pronto no quieren tener hijos. Y digamos que también, digamos, hay unas situaciones en las cuales la comunicación no verbal, pues, también dependen del entorno y la cultura. Y pues es importante que usted le ayude a reflexionar en cuanto al entorno. Por ejemplo, la postura. Si usted ve que la persona está, digamos, está parada o está de pie, pues que usted se mantenga al mismo nivel de esa persona para poder entablar una conversación. Digamos, en cuanto a los brazos, las piernas cruzadas, es importante que usted también indique un menor grado de participación, es decir, que sea una postura abierta, muestra mayor receptividad y también hace el interlocutor de hacer, o sea, hacia lo que va a decir. Ahí también es importante que haga usted una inclinación leve hacia la interlocutora, es decir, qué le puede transmitir con ese mensaje, estoy con usted, me interesa lo que tiene que decir. En cuanto al contacto visual, pues también hablamos de que hay normas que tienen que ver mucho con el contacto visual y que serían como, digamos, las circunstancias, es decir, déjeme en contexto, le indico cómo proceder al respecto. El contacto visual es infrecuente, es sutil y digamos que es importante que hacer que la paciente pues se sienta que la persona que le está brindando esa atención se encuentre atento. Los prestadores de servicios de salud no deben hacer contacto visual frecuente durante la primera entrevista porque muchas veces puede aumentarse o digamos mantenerse según la afinidad y la evolución de la conversación. Apoyo complementario es importante pues asentir con la cabeza, como indicando que usted está comprendiendo lo que la persona le está diciendo, transmitir confianza y comprensión. A los pacientes pues también les ayuda a saber que el tema de violencia no es nuevo ni ajeno y que digamos también depende de qué persona pues la está escuchando. En cuanto al enfoque, pues les digo que no debe ser apresurado ni relajado, es decir, esperar a que la conversación se desenvuelva normalmente y evitar apresurar a la persona que está hablando. Sí, pero también todo esto de cómo debo yo intervenir es importante. Porque ella,
no deja a su pareja? También es otra pregunta que muchas veces nos hacemos. Y es que muchas veces permanecen en una relación violenta y lo importante es no juzgarlas y no insistirles para que dejen su pareja. Es una decisión que ellas deben de tomar por su propia cuenta y en su tiempo. ¿Qué se requiere aquí? Que digamos, alguno de los motivos por los cuales la persona pues no deja a la pareja, porque también puede depender económicamente, y en algunas sociedades es difícil que la mujer gane bien, digamos, su dinero por su propia cuenta. Cuando hablamos, por ejemplo, de las mujeres que viven, tienen escasos recursos o que viven en situaciones rurales aisladas, pues el único que tiene ingresos o que genera ingresos es la pareja. También si algunas mujeres pues tienen la convicción de que sus hijos o sus hijas deben de criarse junto al padre y pues que esto hace que, digamos, tengan algún tipo de importancia frente a lo ideal que piensan de las relaciones o de las familias. También hay personas que pueden pensar que la violencia es inherente en todas las relaciones de pareja y que todos los hombres son violentos y controladores, porque muchas veces lo han vivido por parte de sus padres, por parte de sus tíos, y pueden pensar que eso es algo completamente normal y que pasa en todas las casas. También muchas personas pueden tener miedo de las reacciones extremas de violencia, es decir, si decide irse, y pues también puede creer que no va a salir adelante por su propia cuenta. También siente que no tiene ningún lugar a donde ir ni nadie que pueda pedir ayuda. También hablamos de sí que muchas personas sienten que aman a su pareja o piensan pues que de alguna forma pues la necesitan. También hay personas que sienten miedo a quedarse solas y al temor del rechazo de la comunidad o de la pareja. Y si ella decide no hacer la denuncia ante las autoridades, es importante que usted respete la decisión y le deje saber que puede cambiar de opinión en cualquier momento y pues que hay que tener en cuenta que es una agresión sexual, las pruebas que tienen que hacerse dentro de 5 días después de la agresión, informarle a la mujer si hay otra persona con quien ella pueda hablar más a fondo de esto y que de pronto la pueda ayudar a tramitar la denuncia si decide hacerlo en algún momento. ¿Cómo puedo prometer la confidencialidad si la ley me obliga a notificar a las autoridades? Pues si la ley a mí me obliga a informar a la policía o en casos de violencia, hay que decírselo a la mujer. Es importante decirle, por ejemplo, lo que usted me cuenta es confidencial. Es decir, que yo no se lo diría a nadie. La única excepción es como prestador de servicios de salud, usted debe conocer lo que dispone de la legislación y las condiciones en las cuales existe una obligación de notificar. Entonces, en algunos países, como les digo, es obligatorio notificar en casos de violencia o de maltrato a los menores y es importante asegurarle a la mujer que a excepción de dicha notificación obligatoria, pues usted no le va a decir a nadie sin su permiso, sin su consentimiento. Si ella se pone a llorar, ¿qué hacer? Pues dele tiempo que llore. Y es importante que yo sé que es un tema muy difícil de hablar y pues que la persona pues se puede tomar su tiempo. ¿Qué pasa si sospecho que hay violencia y que la persona no lo reconoce? Pues no la obliga a hablar. Sus sospechas pueden ser falsas y en todo caso pues usted también puede atenderla o ofrecerle una ayuda adicional después. Sí, claro, por eso es que muchas personas viven situaciones de desesperanza y por eso cuando hay estas situaciones o casos de desesperanza es importante que usted le ayude. Y si me pide que yo hable con su pareja, es importante que usted sepa que no es aconsejable que usted asuma la responsabilidad. Si la mujer cree que no entra, digamos, que hay alguna situación de peligro o que ella no, que eso no empeorará la situación de violencia, puede resultar útil que la pareja de la mujer hable con alguien a quien respete, que puede ser un miembro de la familia, un amigo, un líder. Pero es importante que usted le explique a la mujer que esto debe hacerse con cuidado para evitar que se agrave la situación. No es aconsejable que usted, digamos, asuma la responsabilidad de hablar con la pareja. También puede poner en riesgo su propia seguridad. Y si la pareja de la mujer también es un paciente mío, pues es muy difícil atender a ambos de la pareja, a ambos miembros,
pero digamos que hay situaciones que pueden estar viviendo situaciones de maltrato y violencia y lo mejor que puede hacer es procurar que otro prestador de servicios de salud asuma la atención de uno de los dos integrantes de la pareja para garantizar la confidencialidad de la mujer y no ofrecerles terapias de pareja. Y si creo que es posible que la pareja la mate, es importante que usted comparta sinceramente sus preocupaciones con la víctima, con la mujer, donde le explique por qué considera que ella puede correr un grave riesgo y aclararle que desea hablar con ella de las posibles opciones para mejorar su seguridad en esta situación. Es especialmente importante que usted logre identificar y ofrecerle alternativas seguras donde ella pueda ir. Según la normatividad jurídica del país, es posible que usted esté obligado a notificar sobre el riesgo a la policía, porque pues ya hablamos que si hay un riesgo alto, pues usted sí puede brindar esa notificación, porque ya un caso digamos, asesinato ya es algo más grave. Y también es importante que usted pregunte a la mujer si cuenta con una persona de confianza que pueda ser incluida en la conversación, a quien usted también pueda alertar del riesgo que ella está ocurriendo. También hablamos que, por ejemplo, a veces pueden buscar ayuda en cuanto a los vecinos y en cuanto a otro tipo de personas que podrían como estar al tanto de la situación. ¿Qué es importante en cuanto a la declaración de buenas prácticas? Es importante, digamos, entender que es importante, uno de los principios es no hacer daño en cuanto a la anamnesis o la entrevista forense, y todos los prestadores de servicios de salud pues deben de procurar reducir al mínimo la posibilidad de traumatizar nuevamente a los niños, niñas o adolescentes frente a revelar todos esos temas de abuso sexual y que se pueden generar sufrimiento o medidas que deben de adoptarse. Y dentro de estas, pues está primero, reducir el mínimo de la necesidad de que tengan que repetir varias veces su relato, ya que hablábamos de revictimización. Es importante, las razones de la confidencialidad y la seguridad deben ser entrevistados solos, es decir, en ausencia de sus cuidadores, y tener la opción de que otro adulto esté presente para apoyar. Es importante establecer la confianza y la buena comunicación haciéndole preguntas sobre temas neutrales antes de pasar a preguntas directas como maltrato. Y es importante también realizar una evaluación integral, ya sea de su salud física y emocional, para analizar pues el relato de lo sucedido, si esa información pues es importante para facilitar tomar decisiones correctas en cuanto a exámenes, investigaciones o la evaluación de traumatismo, suministro de tratamiento o remisión con otros profesionales. ¿Qué es importante frente a los menores? Pues hacer preguntas claras, de respuesta abierta, sin repeticiones. Y es importante que aunque algunos entornos puede exigirse documentar determinadamente esta información para notificar el abuso, es importante evitar insistir en que contesten o revelen información que pueda traumatizarlos o poner en riesgo su seguridad. En cuanto a emplear un lenguaje, es importante utilizar los términos adecuados para la edad y que no se estigmatice, sea, capacitar a las personas que interpretan y digamos cuando sea necesario. Y es importante también permitirle que contesten preguntas o que expliquen lo que sucedió de una forma en que prefieran, por ejemplo, ya sea por escrito, un dibujo o con ayuda de modelos para demostrar las acciones. Muchas veces con los menores de edad, pues también a través de los dibujos podemos obtener esa información. ¿Qué pregunta tienen respecto a esto? ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Declaración de las buenas prácticas, también hablo de los exámenes físicos y es importante encontrar que sean necesarios y que den esa investigación forense
frente a los servicios de salud. O sea, procurar reducir al mínimo la posibilidad de causar más daño de trauma, miedo y estrés y respetar la autonomía de los deseos de los niños, niñas o adolescentes que puedan incluir lo siguiente. Primero, hacer que todo lo posible del examen eh, sea físico y que pueda reducir al mínimo la experiencia traumática. Aquí hablamos pues que es importante que ese examen físico pues no genere esa respuesta traumática. Es importante ofrecer una investigación o ofrecer información sobre las implicaciones del resultado en cuanto de ser negativo, el examen físico o de las investigaciones forenses. Es importante reducir al mínimo los retrasos cuando se haga un examen, es decir, si el deseo del niño, niña o adolescente, es importante no apresurarlo. Que durante el examen, pues antes de cada paso, explicarle bien qué se va a hacer y cuál es el objetivo de lo que se va a hacer. Ofrecer todas las opciones en cuanto al sexo de la persona que hará el examen siempre que sea posible. Como una práctica generalizada, es importante asegurar de que haya otro adulto presente durante el examen, que hablamos en casos de menores de edad. Utilizar ayudas visuales, términos adecuados para la edad, cuando se explican esos procedimientos del examen. Eh, Ayudas del examen en cuanto a instrumentos, posiciones que puedan reducir al mínimo el malestar físico o la angustia psicológica. Y también que cuando se van a recoger todas esas pruebas forenses, pues sean conformes de acuerdo a relatos del abuso sexual y al tipo de pruebas que puedan recoger, hablamos de almacenarse y analizarse. Y esto también debe hacerse con el consentimiento informado del niño, niña o adolescente y de los cuidadores que perpetraron el abuso según el caso. Entonces miren que en cuanto a las pruebas ya físicas, pues también hay muchos protocolos para niño, niña y adolescente y que hay que tener en cuenta, pues digamos, todo lo que puede utilizarse para el proceso forense y que sí sea adecuado, la práctica y el método. Siempre es importante tener en cuenta que son las 72 horas, ya eso lo habíamos hablado antes en los protocolos. Bueno, no sé si tienen alguna duda, pregunta. La clase el día de hoy es hasta las 8, entonces podemos, digamos, abordar algunas preguntas para dar continuación mañana. Hoy, como es festivo en Colombia, pues la clase no es hasta las 9:30. Bueno, entonces vamos a continuar con otra parte acá del protocolo. Y acá es importante entender que en este flujograma, pues hablamos de las mujeres que han sufrido violencia y cómo es el tema de la atención. Entonces acá hablamos que el paciente, pues lo primero que se hace es brindarle los posibles puntos, eh, digamos, probables en la entrada al sistema de salud y, digamos, toda la atención que requiere en cuanto a la primera línea. ¿Qué es lo que requiere de primera línea? Todo lo que tiene que ver con los hospitales, policlínicas, la atención. Hablamos de laboratorio, salud mental, consulta externa, urgencias, ginecología, obstetricia, enfermedad de transmisión sexual o VIH, otorrinolaringología y medicina forense. En segundo, es importante analizar todos los puntos de las mujeres que pueden ser derivadas y a todos los organismos que pueden hacer parte de estas situaciones. Ya hablamos de temas gubernamentales como es la policía, forense, la oficina fiscal, despacho de abogados, protección de infancia y la ayuda financiera. Y todo este proceso pues debe ser coordinado y aquí hablamos, por ejemplo, digamos del defensor de víctimas, asistente social, unidad de protección familiar. Entonces, en la atención primaria, pues acá entendemos que tiene que ver con todo el sistema médico general, médico familiar, salud de la infancia, atención prenatal. Miren que muchas mujeres pues llegan a quedar en embarazo.
y enfermedad de transmisión sexual o VIH, que también es un riesgo que corren. Las organizaciones o servicios del sector privado, pues es importante analizar todo lo que tiene que ver con las organizaciones, las ONGs. Hablamos de los medios de subsistencia de empleo, centros de crisis, asesorías jurídicas, albergues para que las mujeres se vayan del lugar en el cual pues se sienten violentadas o maltratadas y todos los grupos de apoyo que pueden, digamos, hacer parte de este proceso. Me preguntan, ¿y si la víctima acude después de las 72 horas? Yo no sé, sí, o sea, se puede tener en cuenta obviamente todo esto, pero ya, digamos, hay muchas, en cuanto a la parte de la evidencia, pues se puede, digamos, perder, ¿no? Se puede perder la evidencia, por eso hacen siempre claridad de que en lo posible la mujer no se bañe o, digamos, vaya directamente a tomar la evidencia, para si va a realizar un proceso gubernamental, policial, pero obviamente siempre se le va a brindar como esa atención en todos los casos de violencia sexual o violencia de género. Bueno, muchachos, entonces hasta aquí dejamos la clase del día de hoy. Mañana continuamos. Creo que ya mañana vamos a empezar a dar ya el tercer módulo y voy a ir agregándoles estos dos módulos al enlace. Que tengan una buena noche, que pasen muy bien, nos vemos mañana.